Muy buen día a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Este día de hoy, miércoles 5 de marzo del 2025, tenemos un foro titulado Quo Vadis Honduras 2025. El foro estará dirigido por un keynote speaker que tendrá la palabra por 10 minutos y cada uno de los expositores tendrá 5 minutos para hacer su exposición. El Foro Quo Vadis Honduras básicamente lo que quiere es tratar la situación de Honduras, cómo se encuentra Honduras, queremos saber cifras, queremos saber cómo va avanzando el país en el año 2025. Para esto contamos con una serie de expertos en el tema, como son, keynote speaker será Carlos Africo Madrid. Entre los expositores tenemos a Beatriz Rangel, Eduardo Facuse, Fátima Mena, Mirna Good, Eduardo Gamarra, y las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, quiero simplemente indicar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, un think tank de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Vamos adelante con el foro Quo Vadis Honduras 2025 y quiero ceder la palabra al doctor Carlos Africo Madrid. El señor Madrid es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además es un abogado reconocido de los tribunales de la República y notario público y también ha participado en la Corte Suprema de Justicia en el año 2000. Bienvenido, doctora Madrid. Muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro de mucho interés para Latinoamérica y especialmente para el pueblo hondureño y obviamente para Estados Unidos de América, Canadá, México, que son países que cooperan grandemente con el desarrollo económico, político y social de Honduras y del Triángulo Norte. Puedo iniciar manifestando que Honduras hoy por hoy es uno de los países nuevamente más atacados por el crimen organizado, con altos índices de criminalidad, un país con índices de extrema pobreza muy altos también, de desempleo, de inequidad social, que pues tienen sumido a este país en una situación política, económica y social muy terrible, provocando que sea uno de los países con mayor cantidad de personas que migran fuera del país hacia Norteamérica, Europa, Australia y otros países. El proceso, Honduras se encuentra en este año 2025 de frente a un proceso electoral primario e interno que se va a realizar el próximo domingo, el 9 de marzo, en donde los tres principales partidos tradicionales de Honduras van a escoger sus candidatos presidenciales, candidatos a diputados, alcaldes y miembros de corporaciones municipales para enfrentarse en las elecciones generales que deberán de celebrarse en noviembre de este mismo año, el último domingo de noviembre. Podemos mencionar algunas de las circunstancias, podemos decir un FODA político, y decir que en cuanto a este proceso electoral, tanto primario, pero más el proceso electoral general de noviembre próximo, trae un sinnúmero de sentimientos de esperanza al pueblo hondureño, porque permitirá realizar un cambio de personas al frente del gobierno del país y de los gobiernos locales y del Congreso Nacional de la República. Ahora, vemos algunas fortalezas en este proceso, en el sentido de que existe un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral, o sea, los organismos electorales muy profesionales, muy técnicos, muy organizados, con mucha experiencia, aun cuando los que dirigen estos organismos son personas de reciente nombramiento. Pero creemos que los técnicos que están en estas instituciones pues pueden lograr
llevar a cabo o realizar, permitir que se realice un proceso electoral aceptable para el pueblo hondureño y para los observadores internacionales. Una de las oportunidades que ve el pueblo hondureño en este proceso electoral, pues, como lo dije anteriormente, es el chance de poder cambiar a las actuales autoridades y renovar la administración pública, los poderes del Estado, porque aquí se elige o se elegirá el presidente, diputados, corporaciones municipales, pero estos en elección de segundo grado, el Congreso Nacional elegirá también al nuevo Poder Judicial dentro de un par de años que termine el actual mandato de los magistrados que la integran. Y esto pues permite, da esperanza de un cambio de personas, porque lo que en Honduras se está viendo ahora es que los partidos políticos no han sido una solución, porque realmente quienes han llegado a gobernar no lo han hecho con la ideología, la doctrina, los principios y valores de esos partidos políticos que son muy buenos. Y podemos mencionar el Partido Liberal, el Partido Nacional de Honduras, el Partido Libertad y Refundación, que sus objetivos al final de cuentas son procurar el bien público de todos los hondureños con diferentes mecanismos o rutas o planteamientos, pero ninguno de ellos ha gobernado con su ideología, o sea, han llegado a gobernar con grupos de poder, con amistades, con activistas políticos, y lo que menos han hecho es procurar el bien público de todos los hondureños, el bien común. Y esto se demuestra elocuentemente en que hoy por hoy Honduras es uno de los países con mayor grado de criminalidad, de pobreza, de desempleo y de desesperanza de los hondureños, y por eso se van del país, por eso migran. Pero bueno, podemos decir también que algunas de las oportunidades que se ven en este proceso es precisamente cambiar hacia nuevas personas. Y hemos visto algunas encuestas de diferentes sectores muy serios y observamos algo muy curioso, y es el hecho de que coinciden todas en que más del 55% de los hondureños ahora dicen no pertenecer a ninguno de los tres partidos tradicionales del país que han venido gobernando, sino que se dicen ser independientes. Y esto puede ser muy positivo en el hecho de que esta masa de votantes, este grupo de votantes, pueden o serán, mejor dicho, los que van a decidir realmente quién va a ser el presidente del país para el próximo periodo de gobierno 2026-2029. Y o sea que estamos hablando que de 6.2 millones aproximadamente de personas habilitadas para ejercer el sufragio en las elecciones generales, estamos hablando que casi 3.4 o 3.5 millones de personas no pertenecen ya a ninguno de los tres partidos tradicionales. O sea que quien logre, de los aspirantes presidenciales, quien logre atraer y representar el deseo y el anhelo de cambio que tiene el pueblo hondureño, especialmente esta masa grande o mayoritaria de personas que dicen ser independientes, y que es un voto bien difícil de conquistar, porque son personas, por lo general, jóvenes que votan por primera o segunda vez en procesos electorales, intelectuales, empresarios y personas que realmente están decepcionadas de los tres partidos políticos tradicionales del país. Entonces puede haber una gran sorpresa, puede haber un cambio, y la persona que logre representar ese deseo de cambio en el país es el que va a acaparar ese apoyo popular, por lo cual digo yo que aun cuando el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal son los mayoritarios hoy por hoy, pero creo que esto no va a ser suficiente para que uno de ellos por sí solo pueda ganar el proceso electoral sin lograr atraer y convencer a ese voto independiente. Así que de eso dependerá. Igualmente podemos ver las amenazas que hay sobre este proceso electoral. Como antecedente podemos mencionar que en el año 2009 en Honduras se dio o fue depuesto el expresidente Manuel Zelaya Rosales por un golpe al Poder Ejecutivo, denominado así por la Comisión de la Verdad, que fue una comisión integrada por los sectores que se vieron involucrados en esa circunstancia, coordinados y apoyados por la Organización de Estados Americanos, países amigos como Estados Unidos, la Unión Europea y otros que colaboraron para que surgiera ese informe de la Comisión de la Verdad,
en donde se señaló y se dio a luz cuáles fueron los hechos que motivaron esta circunstancia para que Honduras pudiese retornar a los organismos internacionales y ser parte de la comunidad jurídica internacional. Entonces, es curioso, en ese informe que se encuentra depositado, de la Comisión de la Verdad, que se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en la página 24 y 25, concretamente resume que ese golpe al Poder Ejecutivo se dio precisamente, fue provocado por acciones del propio expresidente Manuel Zelaya Rosales. No lo digo yo, lo dice el informe, que lo tengo aquí presente y cualquiera lo puede acceder en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Y dice también, menciona y relaciona ese informe, que el expresidente no acató órdenes del Ministerio Público, del Tribunal de Elecciones de aquel entonces, de la Corte Suprema de Justicia a través de su sala constitucional, que le ordenaban no realizar un proceso de consulta popular que tenía como objeto, según lo dice el mismo informe, en la página número 25, tenía como objeto que el pueblo dijese de que quería hacer un cambio de constitución y montar una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual traería obviamente una extensión del mandato del expresidente Zelaya en aquel momento. Entonces, ¿por qué cito estos antecedentes? Porque ciernen algunas amenazas sobre el actual proceso electoral general, en el sentido de que desde que tomó posesión en el año 2022 el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Africo Madrid, le queda un minuto, por favor. Gracias. Sí, que es la esposa del expresidente Zelaya, desde entonces se ha venido debilitando la institucionalidad en el país. Y con el apoyo de algunos líderes de oposición, hoy el actual gobierno o el actual partido de gobierno controla casi toda la institucionalidad: Ministerio Público, Consejo Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Corte Suprema de Justicia. Y no solo eso, sino como antecedente también en 2022 se eligió al actual presidente del Congreso Nacional de forma ilegal, con solo 44 de los 128 diputados propietarios del Congreso Nacional, o sea, con una minoría. Y por la fuerza se ha mantenido este poder del Estado cooptado y dirigido por esta persona, lo cual nos hace temer o nos hace tener como una amenaza el hecho de que con tanto irrespeto a la institucionalidad podría ocurrir o podría darse una circunstancia como la que ocurrió en Venezuela, en donde perdiendo el expresidente Maduro, perdiendo las elecciones generales, por la fuerza se declaró ganador con solo la transmisión de resultados de datos. Y la empresa que hoy maneja la transmisión de resultados de datos y la biometría para el proceso electoral primario y general es precisamente la empresa Smartmatic, que es una empresa venezolana muy cuestionada en diferentes procesos electorales en varios países del mundo. O sea, esa es la realidad de Honduras. Esperamos que no ocurra esto y que el pueblo hondureño pueda hacer un cambio ordenado, pacífico y democrático de su gobierno y de sus autoridades en noviembre próximo. Damos las gracias al doctor Africo Madrid y damos la bienvenida también a quienes se nos han unido a través de las redes sociales en este momento. Quiero dar un agradecimiento especial también al canal TEN Televisión, el canal 10 de Honduras, y agradecer la gentileza de la periodista Mónica Valladares, que en este momento retransmite este foro. A continuación, vamos avanzando en el foro Quo Vadis Honduras 2025 y tenemos la ronda de expositores. Estará encabezada esta sección por Beatriz Rangel. La doctora Rangel es una destacada señora internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico de Boston University y en Administración Pública de Harvard. Desde 1994 ha desarrollado su carrera en el área de las operaciones y la consultoría. Además, es director gerente de AMLA Consulting Group, aquí en Miami, una empresa que ella creó en el año 2004. Esta empresa se especializa en asesorar empresas y líderes del sector privado. Bienvenida, doctora Rangel. Muchísimas gracias, Francisco, por esa generosa presentación
y gracias por supuesto al Inter-American Institute for Democracy por incluirme en este foro. Nos reúne el análisis de un país de Centroamérica que realmente merecería muchísima más atención, tanto de los tanques de pensamiento como de la prensa. Se trata de Honduras. Honduras experimenta actualmente una situación económica moderada, diría yo, con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 3.6% en el 2023, pero aún enfrenta importantes desafíos, como los altos niveles de pobreza, que es alrededor del 60% de la población, la dependencia de las remesas y su vulnerabilidad a los choques externos, debido a que depende de exportaciones agrícolas como el café, los textiles, y además tiene una ausencia de vínculos con los generadores de crecimiento, que son los productos intermedios y servicios para la economía estadounidense. La inflación sigue siendo motivo de preocupación porque alcanzó en el 2022 el 9.1%, y aunque ha disminuido ligeramente para el 2025, la posible recesión de Estados Unidos tendría un fuerte impacto sobre ese país. Desde el punto de vista estricto del desarrollo futuro, no se ve en el horizonte un plan de explotación de las ventajas que otorga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como sí fue patente en el caso de México, que a los 5 años de haber concluido el tratado había una dinamización de la economía producida por el enganche de la locomotora mexicana con los vínculos de crecimiento de la economía norteamericana, lo cual generó un crecimiento nunca visto en América Latina de las clases medias. Y para no comparar a Honduras con México, que es una economía inmensa y muy diversificada, también podemos hacer la comparación con la República Dominicana, cuya clase empresarial está volcada hacia el desarrollo de vínculos de la cadena de valor de la economía norteamericana, los han traído a la República Dominicana y han empezado a producir no para el mercado interno, sino para el mercado de los Estados Unidos, lo cual es clave en la explotación de cualquier tratado de libre comercio. Honduras, en cambio, continúa con las exportaciones tradicionales como el café, los textiles y la pesca, cada día menor. Se podría afirmar que el país vive de las remesas y de los rubros de exportación tradicionales. En el ámbito de la digitalización, si bien los aparatos telefónicos dan una alta conectividad a la población, la tasa de penetración del Internet apenas alcanza el 60% de la población, o sea, 6.4 millones de personas. El promedio latinoamericano hoy en día es 75%, y esta situación contrasta con la prevaleciente al finalizar la guerra en Centroamérica. ¿Por qué digo esto? A mí me tocó, como venezolana, que fue uno de los países que sirvió de go-between para el cese de las hostilidades y el logro de la paz en Centroamérica, me tocó representar a mi país en la realidad centroamericana, sobre todo en la etapa final donde se llevaron a cabo, cuando se concluyeron los tratados de paz. En ese momento, cuando hacíamos el análisis de la situación de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y bueno, por supuesto Costa Rica, que Costa Rica no tenía ningún problema de violencia ni de guerra, ¿qué era lo que pensábamos? Que Honduras, y esto voy a citar textualmente a mi jefe, que era Carlos Andrés Pérez, que decía, el país que mejor va a aprovecharse de la situación de la paz es Honduras, porque Honduras tiene una flexibilidad que carecen las otras naciones. Sus estamentos poblacionales son menos rígidos que los que predominan en El Salvador o en Guatemala. Por tanto, tienen una facilidad mayor para crear la clase media y que esa clase media pueda codificar sus estatus dentro del sistema político. Esa era la apuesta. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué no alcanzó Honduras las metas de desarrollo que muchos analistas pronosticaron, incluyendo a mi jefe? A mi modo de ver, porque es un problema de la calidad de las élites que tienen muchísimos países de América Latina.
La clase empresarial hondureña, lejos de seguir el modelo de Costa Rica, en el que se promueve la competencia y se reduce la participación del Estado en la economía gradual y efectivamente, en Honduras se continuó con el modelo de extracción de rentas dentro de un mercado protegido. Así se postró el crecimiento y se dejó de incorporar a las clases medias, a los estratos mayoritarios de la población, que son los que hoy ocupan ese sector de la pobreza. Con una economía parapléjica, fue muy fácil para el crimen organizado transnacional penetrar el marco institucional, pervertir el sistema financiero y crear una clientela cautiva políticamente. Los partidos políticos no confrontaron el reto y terminaron dejándose penetrar por agentes extraños vinculados al crimen organizado o al Foro de Sao Paulo. Hoy tenemos una Honduras postrada, con poco peso en el concierto centroamericano y con una población que no ve otra salida a su problemática que emigrar o sumarse a los ejércitos que operan las actividades ilegales. A mi modo de ver, y muy respetuosamente, considero que ha llegado el momento de una gran alianza nacional en Honduras, cuyo propósito sea limpiar los partidos políticos de las manipulaciones del crimen o del Foro de Sao Paulo. B. Transformar el país en una plataforma de producción de bienes intermedios para la cadena de valor de Estados Unidos. Y C. Dedicar mayores recursos al desarrollo de la infraestructura digital para poder repartir mucho mejor el conocimiento y sobre todo las habilidades y destrezas técnicas que se requieren hoy en día para realmente participar en la economía digital. Y la ejecución de esta agenda, a mi modo de ver, no requiere ni de izquierda ni de derecha, solo requiere de amor por Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rangel. Avanzamos en el foro Quo Vadis Honduras 2025. A continuación, quiero invitar al señor Eduardo Facuse. El señor Facuse es un empresario nacional, un reconocido empresario de Honduras del sector de producción y exportación. Bienvenido, señor Facuse. Quisiera agradecer antes que nada la invitación que nos hacen a esta conferencia Quo Vadis del Instituto Interamericano para la Democracia. Creo que, resumiendo, yo quisiera hablar de Honduras en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto social. Creo que en el aspecto económico Honduras tiene grandes dependencias. La dependencia de los mercados externos es enorme. Tenemos un déficit comercial que ronda casi el 30% del Producto Interno Bruto. Y esto es por la desmedida importación de insumos básicos que tiene Honduras. Estamos importando productos como los alimentos, maíz, frijol, el arroz, granos básicos, así como energía, ¿verdad? Estos son renglones bien importantes de las importaciones. El país no se ha volcado a producir internamente lo que puede producir. Tenemos que impulsar y priorizar más la producción nacional. En el campo político, definitivamente hay lagunas todavía, ¿verdad? Hacen falta reformas importantes en nuestro sistema electoral que la población está esperando. Dentro de esto yo pudiera destacar la falta de la segunda vuelta, ¿verdad? La elección de diputados por distrito, elecciones escalonadas para los diputados para que no todos salgan electos con el periodo presidencial. Y realmente pues en el campo social creo que los retos son enormes. Estamos viendo un nivel educativo bastante deficiente. La atención en salud es bastante problemática, ¿verdad? No hay medicinas, no hay tratamientos adecuados. Realmente el sistema deja mucho que desear dentro de lo que es la necesidad de la población. Vemos mucha inseguridad, ¿verdad? También en el área social. Pues muchos de las áreas del país están bien infiltradas por la criminalidad y por organizaciones criminales o de narcotráfico.
Esto afecta también, ¿verdad? La posibilidad de inversión, ¿verdad? Limita de muchas maneras. Estamos viendo también retos en la seguridad jurídica. Realmente hay retos grandes aquí. Seguimos viendo cómo existen invasiones de tierra, cómo existe todavía algunas situaciones donde el país se retira de organizaciones como CIADI, que es preocupante, ¿verdad? Lejos de ayudar, pues ahuyenta la inversión nacional y también la extranjera, ¿verdad? Nuestro país necesita realmente revisar todas estas situaciones, y ahorita que vamos a un nuevo proceso electoral, yo creo que es oportuno, ¿verdad? Hablar también de pues las malas prácticas que han habido en el pasado y que queremos los hondureños que ya no existan más, cosas como el nepotismo, limitar la corrupción, eliminarla, ¿verdad? Realmente esperamos mayor competencia, mayor meritocracia de parte de los funcionarios, ¿verdad? Y no tanto pues colocación por afiliación política como se ha dado históricamente. El país necesita progresar, ¿verdad? En el sector público para tener un sector público que sea más dinámico. Necesitamos reformas también para pluralizar la economía, y esto ojalá pues que con este nuevo ciclo se presenten opciones. Definitivamente se tiene que revisar la parte tributaria. Ojalá que sea una revisión que lleve no solamente a estimular la inversión, sino que la reducción del gasto público. Y esperamos que este periodo electoral también nos haga recalcar, ¿verdad? Y tomar decisiones adecuadas conforme a lo que está pasando también internacionalmente. Vemos un Estados Unidos que ha cambiado, ¿verdad? Vemos una posición del presidente Trump que es mucho más exigente hacia sus aliados y va a forzar probablemente a nuestros países a escoger hacer negocios con Estados Unidos o con China. Y definitivamente nuestro país es mucho más dependiente en Estados Unidos. Entonces todos estos retos se conjugan, ¿verdad? Y esperamos que los que salgan electos en este proceso electoral puedan comprender y administrar bien todos estos retos y problemas que tiene nuestro país. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Damos las gracias al señor Facusé. Continuamos con el foro Quo Vadis Honduras 2025. A continuación, doy la palabra a la doctora Fátima Mena. La doctora Mena es una reconocida abogada hondureña y diputada de la República de Honduras. Bienvenida, doctora Mena. Muchísimas gracias al Inter-American Institute for Democracy por invitarme a participar en este foro. ¿Hacia dónde vamos? En este 2025 en Honduras, pues sin lugar a dudas, para poder decir hacia dónde vamos, o creo yo que vamos, creo que es importante decir de dónde venimos. Honduras es un país que viene básicamente en un proceso lamentable de deterioro de su Estado de Derecho desde el año 2009, en el marco de un golpe de Estado que pues desafortunadamente golpeó no solamente políticamente, sino que socialmente y económicamente a la familia hondureña. Pues 12 años de un gobierno en el cual pues las prácticas dictatoriales y el vínculo con la criminalidad organizada pues fueron uno de los principales señalamientos que le hemos hecho, que le hicimos y que sin lugar a dudas determinó el resultado de las elecciones del 2021, a donde más que el triunfo de un partido político o de una propuesta ideológica, creo que lo que determinó la salida del gobierno pasado fue justamente ese voto de castigo en contra de un presidente que se había tirado de forma ilegal ya por un segundo periodo, y que además un gobierno marcadamente corrupto y con vínculos con la narcoactividad. Y es que bueno, este nuevo gobierno, que veníamos de un gobierno de extrema derecha, pasamos a un gobierno pues de extrema izquierda, había pues una expectativa de que todo lo que era malo
en el gobierno pasado, pues definitivamente iba a terminar y que no se iban a seguir dando esas malas prácticas en este nuevo gobierno. Nos equivocamos los hondureños, desafortunadamente, y pues creo que uno de los principales problemas que hoy preocupan al pueblo hondureño no es tanto un tema ideológico, sino que es un tema de malas prácticas que pues deterioran la democracia, el Estado de Derecho, y que muchas de ellas incluso son actos que protegen a estructuras criminales, tanto de narcoactividad como de corrupción. Y pues aquí voy a señalar una de las principales preocupaciones que tiene el pueblo hondureño. Primero, es que pues una de las principales eslogan de este gobierno era pues combatir los 12 años de narcodictadura. ¿Y qué es una narcodictadura? Bueno, la dictadura es la concentración de poder en una persona o un grupo reducido, y el narco pues obviamente por su vínculo con la criminalidad organizada. En el pasado se señalaba que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, estaban a la orden y al servicio de los gobernantes de turno, en aquel momento Juan Orlando Hernández. Hoy en el 2025 en Honduras hay una enorme preocupación por el control político que tiene la familia Zelaya Castro sobre la Corte Suprema y el Ministerio Público puntualmente. Hemos visto una reiterada concentración de poder, debilitamiento y eliminación de los pesos y contrapesos. Eso sin lugar a dudas nos dice que la preocupación que había en el pasado sobre la construcción de un sistema dictatorial bajo un gobierno que se llamaba de derecha, hoy seguimos repitiendo esa misma mala práctica, pero bajo un gobierno denominado de izquierda. En el pasado nos preocupaba la afinidad que había entre el gobierno pasado y la criminalidad organizada, el narcotráfico. Hoy podemos tener esa misma preocupación. Hemos visto la afinidad del actual gobierno para proteger estructuras criminales del narcotráfico, como con la acción clara, como por ejemplo denunciar el tratado de extradición. Eso nos lleva a concluir pues que muy correcta la tesis de Moisés Naim, que no es un tema de luchas ideológicas, es un tema de ejercicio del poder y construcción de dictaduras, sean de izquierda o de derecha. Este 2025 Honduras tiene una enorme oportunidad. Yo creo que hacia dónde vamos, si seguimos este camino de este gobierno, pues probablemente vamos hacia una narcodictadura ahora de extrema izquierda, con la preocupación que tienen muchas simpatías con gobiernos dictatoriales como el de Venezuela, el de Nicaragua, entre otros que no compartimos o no comparto particularmente. Pero creo que la oportunidad es que el 2025 es un año electoral en Honduras, donde tenemos la oportunidad de renovar la clase política. Creo que por eso ahorita este mes de marzo es determinante, porque pues son las elecciones internas y primarias, y tendremos la oportunidad para poder construir realmente una alternativa, para poder sentar las bases de un nuevo gobierno que garantice el Estado de Derecho, ya que en noviembre de este año tendremos elecciones generales, con mucha preocupación del rumbo que nos lleva este gobierno, pero con la enorme oportunidad de que en Honduras este es un año electoral, y esperamos que las discusiones y los diálogos giren alrededor de cómo Honduras puede rescatar su democracia y cortar los vínculos de gobiernos dictatoriales y sobre todo ligados con criminalidad organizada, especialmente de narcotráfico y corrupción. Damos las gracias a la doctora Mena y continuamos en el foro Quo Vadis Honduras 2025. A continuación quiero invitar a la doctora Marcela Caro. La doctora Caro es una destacada abogada penalista hondureña con amplia experiencia en asesoría legal para fundaciones acreditadas acá en Miami. También se especializa en análisis y asesoría en temas migratorios y penales, brindando soluciones estratégicas y de apoyo a la comunidad. Bienvenida, doctora Caro.
Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, buenos días. Buenos días en Honduras, buenas tardes acá en la Ciudad del Sol, Miami. Agradecemos realmente, y buenos días, bueno, sí, buenos días a todos, ¿verdad? Y todos los que nos ven a través de todas las redes sociales y de YouTube. Quiero agradecer realmente al Instituto Interamericano de la Democracia por darnos esta oportunidad de podernos hablar y ser esa voz de muchos hondureños, en mi caso como hondureña que reside y ciudadana de este gran país, Estados Unidos, poder dar lo que nuestra Honduras ha sufrido, pero más que ha sufrido, de poder dar unas soluciones. ¿Soluciones a qué? Recordemos que nosotros, como lo dijo el abogado Madrid, la abogada Mena y todos aquí presentes en este foro, en el 2009 existió un estado de necesidad en Honduras, más que un golpe de estado, fue un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque las malas amistades que tuvo en ese entonces el expresidente Juan Manuel Zelaya orilló a que todo eso se llevara a que rescatáramos a nuestro país. Y rescatáramos porque yo viví ese momento. Estuve en mi país, fui una de las que luché, fui de las que me puse una camiseta blanca, porque realmente tenemos ejemplos de dictaduras, en el caso de Latinoamérica, la dictadura más longeva que es Cuba, y sabemos para dónde van. Tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua. El 2009, el estado de necesidad en Honduras, lo que ocurrió, que lo ejecutó nuestro general Romeo Vázquez Velázquez, que ahora tiene una persecución política por este gobierno actual, porque la presidenta Xiomara tuvo una oportunidad a través de una alianza de hacer una Honduras mejor, porque no fue el Partido Libre que ganó las elecciones, fue una alianza, y el Partido Libre es la minoría en el país. Lastimosamente, ella no se dedicó a gobernar, a tratar de sacar a Honduras adelante, sino que lo que hizo fue vengarse y tomar todo esto a manos propias. Y ha hecho hasta ahora de Honduras un país totalmente que la gente no puede vivir, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud. Es ahora donde nosotros los hondureños tenemos la oportunidad de ir a las urnas, porque es la única manera, la democracia, esa democracia que todavía tenemos, que no la tenemos que perder. Sabemos que este gobierno está ligado con las malas amistades de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y sabemos para dónde van esas dictaduras. Es un fracaso en toda Latinoamérica y también en el mundo entero. Son 48 países a nivel del mundo, no queremos ser ese 49 país. Así que yo invito a todos mis compatriotas que se muevan, vayan a votar. Este 9 de marzo es realmente las elecciones primordiales. Ya en noviembre veremos otra cosa, pero es ahora donde nosotros tenemos que ver. También hago un llamado al gobierno que tiene esos pocos meses que le quedan para que rectifique muchas cosas que están haciendo. Al fiscal general de la República, Joel Zelaya, que también rectifique y que se ponga a la orden de la Constitución de la República, las leyes que realmente nosotros hemos manejado y hemos respetado durante años. Nosotros también somos personas que, aunque no estemos viviendo en nuestro país por muchas circunstancias, que hemos salido por la inseguridad, por todos esos procesos que han pasado en Honduras, pero estamos aquí luchando bajo esta trinchera. Somos líderes comunitarios, no solo yo existo, habemos hondureños que hemos sentado precedentes a esta gran nación. Así que hago un llamado también para toda la oposición, que realmente sean una oposición verdadera, que se tienen que unir y tratar de que esto no avance. Y la única manera es tener totalmente la democracia, es ir a votar, es presentarse a las urnas y tratar de que Honduras salga adelante. Nosotros hemos sido colaboradores, nosotros hemos sido un país de derecha. No hemos tenido ningún vínculo con ningún país que quiera venir y acaparar toda nuestra riqueza, nuestro trabajo y nuestros esfuerzos. Todavía hay tiempo. Quiero enviarle un cordial saludo y solidaridad al general Romeo Vázquez Velázquez, a su esposa, a su familia. Hay que luchar, tenemos que seguir luchando, así como luchó en el 2009, general. Yo sé que esta lucha va a salir avante porque Dios nos acompaña siempre. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a Honduras y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias, doctora Caro. A continuación, doy la palabra a la señora Myrna Good, que nos acompaña desde Honduras. La señora Good es una reconocida líder indígena, defensora y vicepresidenta de MASTA, Unidad de la Musquitia de Honduras. Bienvenida, señora Good. Gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad de ser la voz de mi pueblo, de los pueblos indígenas de Honduras. Honduras está al borde de una crisis. Yo
siempre lo comparo como una olla de presión. Hay descontento general en todos los gremios, en todos los estratos sociales hay descontento general. Estamos ante un Estado de Derecho fallido. La clase política nos ha fallado. La población entera está en total descontento porque en un momento fuimos a las urnas para cambiar la historia. El pueblo salió a las calles para votar y sacar a Juan Orlando Hernández. Se hizo la gran coalición en Honduras con ese objetivo de cambiar la historia en Honduras. Desgraciadamente nos equivocamos, ¿verdad? Entonces estamos ante un gobierno que nos ha mentido, nos ha fallado, ha abrazado la ideología de Venezuela y tiene a Honduras sumido en la peor desesperación de inseguridad. No hay seguridad, no hay fuentes de trabajo, la clase media está desesperada, con la mayor migración histórica hacia los Estados Unidos buscando el sueño americano, que muchos no lo logran, muchos son asesinados en el transcurso de la trayectoria de tratar de llegar a Estados Unidos. Yo soy indígena Miskita, uno de los 9 pueblos indígenas que hay en Honduras. El departamento de Gracias a Dios es uno de los departamentos, es el segundo más grande de Honduras, uno de los departamentos más ricos en recursos. Tema tierra, bosques, mar, la reserva petrolera y muchos otros recursos que hay en el departamento. Gracias a Dios, y vivimos 4 pueblos originarios. Nosotros fuimos a las urnas a votar por el cambio, porque nuestro territorio, por su ubicación geográfica, fue utilizado por el gobierno de Juan Orlando y otros gobiernos han utilizado, nos han saqueado sistemáticamente nuestros recursos, pero el ser humano en sí, los 4 pueblos vivimos en La Mosquitia, en Gracias a Dios, no nos han atendido, no hay agua potable, no hay luz, no hay infraestructura, no hay salud, no hay educación. Hay 4 pueblos originarios, estamos los Tahuascas, los Pesh, los Garífunas y los Misquitos. Somos 4 pueblos originarios, un departamento plurilingüe, multicultural, rico en recursos y cultura viva que los gobiernos nos han fallado. Si nosotros como hondureños en estas elecciones en noviembre no vamos a las urnas a rescatar Honduras, estaremos al borde de una guerra, porque la población está molesta, la población está desesperada, la población tiene hambre, no hay trabajo. La clase política, hay problemas ahí mismo es donde tenemos que comenzar el cambio. Los partidos políticos no deben permitir la inscripción de los mismos que han sido señalados en corrupción. ¿De qué sirve que vayamos a una elección para hacer un cambio cuando son los mismos actores que están ahorita para ser electos en estas elecciones? Entonces, ¿a dónde va Honduras con los mismos actores dentro de un Congreso Nacional? ¿A dónde vamos? Y es ahí donde tiene que hacer cambios estructurales muy serios dentro de los partidos políticos, sanear los candidatos, no permitir la inscripción de los que están señalados en corrupción, porque entonces vamos a lo mismo. Nosotros como pueblos indígenas, los 9 pueblos que viven en Honduras, estamos profundamente decepcionados y dispuestos a que en esta elección general se haga una gran coalición, así como le hicimos para sacar a Juan Orlando. Tenemos que hacer una gran coalición para sacar a este gobierno de Xiomara Castro, porque no podemos permitir que este gobierno vuelva al poder, no lo podemos permitir. El pueblo fue a las calles a formar este partido libre, y yo soy libre. Formamos este partido en las calles, pero fue secuestrado por la familia Zelaya y nos han utilizado para ellos implementar su ideología política. El pueblo tiene que estar en máxima alerta, Honduras tiene que estar en máxima alerta, porque el partido en el poder, el gobierno está fraguando el mayor fraude electoral para perpetuarse en el poder, y los hondureños no debemos permitirlo. Somos nosotros que tenemos que cambiar la historia en las urnas, Señora pero eso Gut, sí tener le queda mucho un minuto, cuidado. por favor. Gracias. Definitivamente
Nosotros no queremos que el Partido Libre vuelva al poder. Hondureños, votemos por el cambio, no miremos partidos políticos, miremos la persona idónea, capaz para cambiar la historia en Honduras. Mi solidaridad con el general Vázquez Velázquez, es un héroe, porque si no hubiera permitido sacar a Manuel Zelaya el 2009, Honduras estuviera perdido. Y vamos en ese mismo camino ahorita. Y no podemos estar seguros porque tenemos unas fuerzas armadas servil a un partido político y no hay seguridad. Es alarmante la situación de Honduras. Gracias por escucharnos, por ser la voz de mi pueblo indígena, por ser la voz de Honduras, de la clase media, de la gente de la calle. Nosotros estamos preocupados, no hay seguridad. Gracias a todos y que Dios me los bendiga. Gracias, señora Good, por su intervención. A continuación, vamos con las conclusiones que serán ofrecidas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Ha sido ministro de la Presidencia en Bolivia de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista, además de director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias. Empezar agradeciendo a los expositores que desde Honduras, aquí en nuestra sede y desde diferentes lugares de las Américas, hoy día nos han hablado sobre el tema de Honduras. Quo Vadis Honduras 2025. Quo Vadis es un mecanismo, es una serie de presentaciones del Inter-American Institute for Democracy que hacemos respecto a cada país de las Américas todos los años para saber qué está pasando en ese país y a dónde va el país. Y hacemos hoy día el de Honduras porque este año hay elecciones en Honduras y porque además desde Honduras se han dado señales el año pasado y en años anteriores que han afectado o que han presentado síntomas de anomalías en lo que es el sistema democrático. Ustedes saben que como un país interamericano, Honduras está en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que define que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de mantenerla y de preservarla, cuyo artículo 3 determina que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a la libertad y a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, las elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Y las señales de alarma que hemos recibido desde Honduras tienen que ver con lo que aquí han expuesto hoy día don Carlos Áfrico Madrid, doña Beatriz Rangel, don Eduardo Facusé, Fátima Mena, Mirna Wood y la doctora que nos acompaña en esta reunión, la doctora Marcela Caro. Ha mostrado una Honduras en crisis, pero no solamente en crisis económica o en crisis institucional, en una profunda crisis de democracia. Hay que recordar que esta Honduras fue la que extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico a 45 años de prisión, pero que acto seguido, con el gobierno de la señora Xiomara Castro, denunció o estableció la terminación unilateral del tratado de extradición con Estados Unidos en agosto del año pasado. Situación que fue interpretada por importantes medios de comunicación mundial, entre ellos por Infobae, de que se trataría de un mecanismo para proteger a Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta, por antiguos vínculos con el narcotráfico, o para proteger a su propio ministro de Defensa, Héctor Manuel Zelaya, que había aparecido
semanas o días antes, en una foto con el narcotraficante venezolano Padrino López, que hace las veces de ministro de Defensa de Venezuela. Lo cierto es que más allá de estos detalles y de los detalles de la pobreza y la corrupción, es que Honduras está bajo la sombra de ser un narcoestado. Porque un país que denuncia un tratado de extradición para proteger supuestamente o bajo sospecha a los parientes de la presidenta de ese país, cumple todas las condiciones de un narcoestado que se define como aquel país en el cual las redes de narcotráfico son protegidas o están establecidas en relación con funcionarios del gobierno que para esa situación utilizan sus potestades gubernamentales. Se dice que en estos días, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se está buscando reparar esto de la terminación del tratado de extradición, pero la señal es gravísima. La otra señal gravísima es la señal de persecución política que aparece en una Honduras en la cual el gobierno controla, como aquí se ha dicho, todas las instituciones del sistema, que incluyen mecanismos de justicia para repetir la práctica del socialismo del siglo XXI instaurada por el Foro de Sao Paulo en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de utilizar el sistema de justicia para perseguir, inhabilitar y asesinar la reputación y posibilidades políticas a opositores del gobierno. Lo que nos da un otro elemento que hemos venido denunciando en los últimos meses desde el año pasado respecto al gobierno de Honduras. La señora Xiomara Castro ha convertido a Honduras en un gobierno paradictatorial. ¿Qué es el concepto de gobierno paradictatorial? Es aquel gobierno que en un país democrático, elegido democráticamente, debe la llegada al gobierno al sistema del socialismo del siglo XXI, sistema dictatorial de crimen organizado, liderado por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y cuando toma el poder se pone al servicio de ese sistema, sacrificando la política exterior y la política interna del país para sostener las dictaduras, para mejorar la imagen y para acompañarlos en todas las decisiones de orden internacional. Solo hay que revisar las decisiones de política exterior del gobierno de la señora Xiomara Castro para comprobar la condición que tiene hoy día Honduras de un gobierno paradictatorial. Dicho esto, viene el gran desafío de las elecciones de este año y el gran desafío de lo que es la pobreza del 60%, la vulnerabilidad, los partidos políticos con penetración de la corrupción, del narcotráfico, del crimen, y la presencia del socialismo del siglo XXI con su mecanismo del Foro de Sao Paulo, que prácticamente dirige el actual gobierno, que, les reiteramos, en mi opinión, es un gobierno paradictatorial. Lo que podemos decir, por la experiencia de los trabajos del Inter-American Institute for Democracy, es que la elección que viene en Honduras no es una elección ideológica, no es una elección siquiera de propuestas, de programas políticos, es una elección existencial, en la que Honduras va a definir si fortalece y recupera la democracia o si se pierde en manos del socialismo del siglo XXI, camino a ser la quinta dictadura de la región. Y en ese sentido deben estar todos los ciudadanos, los políticos, los empresarios, los periodistas, los indígenas, los diferentes sectores de la sociedad de Honduras, conscientes de que para derrotar la operación del socialismo del siglo XXI en un país, y esto lo demuestra lo que acaba de pasar en Venezuela, o los malos ejemplos de las simuladas elecciones en Nicaragua y otros países, se necesita una unidad que no es ideológica, que no es programática, que es una unidad de salvación de un proyecto de democracia, en este caso en Honduras. Muchas gracias. Agradecemos las conclusiones del doctor Berzaín y con esto culmina el foro Quo Vadis Honduras 2025. Damos gracias a quienes se unieron a través de las redes y un especial agradecimiento al canal 10 TEN TV de Honduras por su gentileza transmitiendo este evento. Un buen día. Muchas gracias.
Gracias, don Francisco. Gracias. Sí, tengo una reunión.